Muy buenas noches nuevamente, estimados estudiantes. Hasta el momento nosotros hemos podido ver que las obligaciones surgen de actos jurídicos y también de hechos jurídicos. Hemos analizado que los actos jurídicos van a emanar de la voluntad. De esta manera las obligaciones surgen de los contratos, de la declaración unilateral de voluntad, que puede traducirse en la promesa de pago, en el reconocimiento de deuda, además de la promesa pública de recompensa. Hemos estudiado además que el testamento sería, según fuentes doctrinarias, una fuente de las obligaciones también, ¿no? Sin embargo, se cuestiona este aspecto porque estaría sometido a la aceptación del beneficiario también. Una vez que hemos revisado los actos jurídicos, nosotros hemos ingresado al estudio de los hechos jurídicos que pueden generar efectos, que pueden generar obligaciones. Es así que hemos empezado con el análisis del enriquecimiento ilegítimo, ¿no? Que es llamado también de manera incorrecta, según algunos doctrinarios, como enriquecimiento sin causa. Veíamos que en el enriquecimiento ilegítimo debería existir dos elementos necesarios: el enriquecimiento de una persona a costa del empobrecimiento de otra. El empobrecido tiene a su favor una acción denominada la actio in rem verso, ¿no? Esta acción mediante la cual va a lograr la repetición, la restitución de aquellos dineros en la medida en la cual él se ha empobrecido. Y también el límite máximo es la medida del enriquecimiento de la persona que se ha enriquecido. Por lo cual hemos podido revisar algunos elementos como su concepto, hemos visto los antecedentes de esta, su naturaleza jurídica, y hemos visto cuáles son los requisitos para que pueda proceder, ¿verdad? Hemos visto que en una persona que es el demandado, que es la persona que se ha enriquecido, surgió un lucro emergente y un daño cesante. Por otro lado, el empobrecido tiene un daño emergente y un lucro cesante, ¿no? Tiene que existir una relación causal entre estos dos, entre el enriquecimiento y el empobrecimiento. Debe existir además, tiene que además haber una ausencia de causa, ¿no? En realidad, lo que tiene que faltar es una causa justificante del enriquecimiento con respecto al empobrecido. No tiene que haber un título que justifique el empobrecimiento. Habíamos dado el ejemplo de una donación, ¿no? Una donación implica un título legítimo para que una persona se empobrezca, el donante se empobrezca y el donatario se enriquezca. Pero existe un título legítimo. En el caso del enriquecimiento sin causa, no existe ese título justificante. Finalmente, habíamos manifestado el, el carácter subsidiario de esta acción, ¿no? Que es de la acción in reverso a la que hemos hecho mención. Hemos visto cuáles son los efectos jurídicos y hemos visto algunos ejemplos del enriquecimiento sin causa. De esta manera, hemos ingresado al estudio del pago de lo indebido. Hemos podido estudiar el concepto de esta figura, que es el pago de lo indebido. Y hemos manifestado que el pago de lo indebido es una fuente de las obligaciones por el cual el solvens se convierte en acreedor del accipiens que ha recibido un determinado pago, que ha recibido un monto de dinero o ciertos bienes de manera indebida. De esta manera nosotros hemos analizado cuáles eran los antecedentes de esta figura y hemos podido distinguir de indébitos objetivos e indébitos subjetivos. El indébito objetivo manifestábamos que implica el pago de una deuda que jamás ha existido. Y el indébito subjetivo, por otro lado, se refiere al pago de una deuda que pertenecía a alguien más, ¿no? Una deuda que existe, pero que alguien más debería pagar. El que paga no es un deudor, sino un falsus debitor. Esta distinción era trascendente para establecer cuáles eran los requisitos de cada uno de estos, ¿no? de cada uno de estos indébitos. El indébito objetivo tiene entre sus requisitos que la deuda no exista para que se pueda exigir la repetición, ¿no? Entonces, lo que se debe probar es que se ha pagado a la otra persona.
y que se ha pagado sin que exista una deuda. El indébito subjetivo, por otro lado, implica que, o bueno, requiere de los siguientes elementos. Debe existir un pago realizado, ¿no? El cumplimiento de una obligación. Debe haber un título por parte del accipiens, el que ha recibido el pago. Pero el solvens debe haber pagado por error, un error excusable. ¿Cuáles son los casos del pago de lo indebido? Llambias, Raffo y Sassot nos dan algunas figuras que se pueden adecuar a lo establecido por nuestro Código Civil. Nos hablan que dentro de los casos de pago indebido podemos encontrar el pago por error, el pago sin causa legítima y el pago obtenido por medios ilícitos. El pago por error implica dos subespecies. Puede ser el pago de una deuda ajena por quien por error se cree deudor, algo similar a lo que habíamos estudiado hace un momento en el indébito subjetivo, y el pago hecho con una cosa que se cree deber cuando en realidad lo que se debe es otro objeto. Entonces, tiene alguna similitud, ¿no? Bueno, también con el pago, con el indébito subjetivo. El pago también puede darse sin causa legítima, y esto está más relacionado al indébito objetivo que habíamos estudiado. ¿Qué implica el pago sin causa legítima? Implica que no corresponde a una obligación que conceda título al accipiens para recibir la prestación. Finalmente, el pago de lo indebido puede darse por el pago obtenido mediante hechos ilícitos, mediante medios ilícitos, como el dolo, como la violencia, vicios del consentimiento que tienen ciertos remedios como la anulabilidad, por ejemplo. Revisemos qué es lo que establece nuestro Código Civil respecto al pago de lo indebido. ¿Qué es lo que manifiesta, ¿no? En primer lugar, hablemos del pago por error. El artículo 966 del Código Civil Boliviano establece las siguientes consecuencias jurídicas y también algún requisito, ¿no? Tiene que existir un error excusable, nos dice. Al hablar de error excusable, nosotros nos referimos a que cualquier hombre de mediana diligencia no hubiese podido evitar ese pago por error. La obligación de restitución desaparece en caso que el accipiens ha sido privado del título o garantías del crédito, generándose una subrogación legal. Es decir, que quien ha pagado mal se sustituyen los derechos del acreedor. De esta manera va a haber estamos ante un caso de subrogación legal. ¿En qué circunstancia? Supongamos que yo he pagado mal a Roxana. Roxana tenía un crédito con garantía hipotecaria, ¿no? Entonces yo le he pagado, pero yo no era quien le debía. Imaginemos aquello. En realidad le debía Yerko, imaginemos. Al haberle pagado yo, Roxana puede haberse desprendido de la garantía hipotecaria, ¿no? Y si esto ha acontecido, ¿qué significa? Que yo ya no puedo exigirle la repetición, porque ella ya no va a tener esa garantía. Entonces, lo que va a suceder es que yo voy a subrogarme en sus derechos. Y Yerko, que en realidad le debía, ya no le va a deber a ella aquellos montos de dinero, aquellos bienes que debía entregar, etcétera, sino que tendrá que pagarme a mí. Esa es una consecuencia, entonces, del pago de lo indebido. En lo que respecta a los frutos, el artículo 967 establece lo siguiente. Si el accipiens, es decir, quien ha recibido el pago, obró de mala fe, sabiendo que en realidad ese pago no debía realizarse a esta persona, se computan los frutos e intereses desde el día en que se ha realizado el pago. Pero si el accipiens obra de buena fe y ha recibido creyendo que efectivamente se estaba realizando el pago de manera correcta, se van a computar los frutos e intereses desde el momento en que ha sido notificado con la demanda para la repetición. También nuestro Código Civil regula la restitución de cosa determinada. ¿Qué pasa si una persona indebidamente entrega un determinado bien? Al respecto, el artículo 968 del Código Civil establece lo siguiente. Si el objeto del pago indebido ha sido una cosa determinada, la restitución tiene que hacerse en especie. Es decir, que tiene que entregarse el mismo bien
que se habría pagado de manera indebida. Si la cosa ha perecido, quien recibió de mala fe tiene que reembolsar el valor. En caso que la cosa no ha perecido, en caso que la cosa no se ha destruido, pero sí se ha deteriorado, el que paga debe pedir la restitución de la cosa, pero además una indemnización por la disminución del valor, por el deterioro del que hemos hablado. Quien recibe la cosa de buena fe responde por el perecimiento o deterioro, pero solo dentro de los límites de su enriquecimiento. Es decir, que no se le va a poder exigir además algunos otros daños emergentes, ¿no? Si la cosa se ha enajenado, puede ser que la persona que ha recibido el bien lo haya enajenado, ¿no? Lo haya transferido. Se establecen las siguientes consecuencias establecidas por nuestro Código Civil en el artículo 969. Nos manifiesta entonces que si el accipiens es de buena fe, restituye únicamente lo que ha recibido como contraprestación. ¿Qué significa esto? Que si la persona que ha recibido un bien de manera indebida lo ha vendido y esta persona en realidad lo ha recibido de buena fe, solo va a recibir la contraprestación, el precio que le han pagado por ese bien. Si el accipiens es de mala fe, tiene que restituir en especie, es decir, el mismo bien, ¿no? Si es fungible, claro está, podrá entregar bienes de la misma especie, en la misma cantidad. Pero si no es posible, también podrá abonar el valor del bien. El tercero adquirente a título gratuito está obligado frente a quien ha pagado lo indebido dentro de los límites de su enriquecimiento. Si es que se ha transferido a un tercero por parte de la persona que ha recibido el pago indebido, y esto ha sido a título gratuito, el tercero entonces sí tendrá que restituir, ¿no? Dentro de los límites de su enriquecimiento ese bien que ha recibido a título gratuito. Finalmente, en caso que un incapaz reciba el pago de lo indebido, restituye solo en la medida del beneficio obtenido. Aspectos que se deben tomar en consideración cuando tratamos del pago de lo indebido. Además, entre las fuentes de las obligaciones, ya terminando esta temática, después vamos a hacer una pequeña alusión, una pequeña mención al hecho ilícito, pero esto lo hemos estudiado exhaustivamente, ¿no? Cuando nosotros hemos estudiado la responsabilidad civil, hemos estudiado el hecho ilícito. Entonces, solo vamos a hacer una mención genérica. Pero antes de esto, avancemos la gestión de negocios, o también gestión de negocios ajenos, como le llaman. La gestión de negocios, estimados estudiantes, implica que una persona gestiona negocios ajenos, o sea, valga la tautología, pero lo va a hacer buscando el beneficio de una persona y sin autorización de esta. ¿Ya? A ver, revisemos algunos aspectos. Ahí donde estamos. La gestión de negocios ajenos, estimados estudiantes, se va a referir a lo siguiente. A ver, ¿dónde estamos? Acá tenemos. El artículo 973, entonces, de nuestro Código Civil establece lo siguiente. Quien sin estar obligado a ello asume voluntariamente la gestión de un negocio ajeno, tenga o no el propietario conocimiento de ella, contrae la obligación tácita de continuarla y acabarla hasta que el propietario pueda hacerlo por sí mismo. Debe encargarse igualmente de todas las dependencias del mismo negocio. En esta relación jurídica intervienen dos personas, el gestor en primer lugar y en segundo lugar el propietario. Cuando nosotros hablamos de la gestión de negocios ajenos, estimados estudiantes, estamos hablando de una fuente de las obligaciones por la cual una persona denominada gestor se va a encargar de gestionar y de llevar a cabo los negocios de una persona que se llama propietario, sin que exista expresamente una obligación establecida por la ley o por el acuerdo entre estas personas. Esto lo va a hacer en búsqueda del beneficio del propietario o buscando evitar un perjuicio para el mismo. La gestión de negocios ajenos ha sido conocida
por la doctrina y también por legislaciones anteriores, incluso por legislaciones actuales, como cuasi contrato. Veamos algunos elementos y algunos aspectos de esta figura. ¿Cuáles son las características de la gestión de negocios ajenos? En primer lugar, existe una intromisión intencional del gestor. La intromisión resulta siendo espontánea, ya que no procede de la ley ni tampoco de la solicitud del propietario del negocio. Estamos ante una intromisión en negocios que no le corresponden a una persona, es decir, que no le corresponden al gestor, y el gestor aún así los realiza. Esta gestión tiene que estar presidida por el propósito de obrar conforme a los intereses del dueño. ¿Cuáles son los fundamentos y cuál es la naturaleza jurídica de este instituto jurídico? Tiene como base una idea de función de solidaridad social. Reposa entonces sobre la idea de ayuda mutua. El gestor sería alguien que está colaborando al propietario en sus negocios. Por eso es que es espontánea y además se caracteriza por ser gratuita. Es por este motivo que la ley admite esta figura y va a imponer ciertas obligaciones. De la gestión de negocios ajenos surgen obligaciones. Impone en primer lugar al gestor proseguir hasta el final del asunto, hasta que el mismo sea liberado por el propietario. Incluso si una persona gestiona el negocio ajeno, tiene que hacerlo después de la muerte del propietario del negocio, hasta que los herederos puedan hacerse cargo del mismo. Estamos entonces ante una representación sin que confieran poderes, es decir, en este caso no hay un mandato, no hay una representación legal, judicial o convencional. Ustedes ya saben qué es la representación, ¿no? Ustedes han estudiado esto en derecho civil, personas, entonces la representación se puede dar de diferentes maneras, pero en la gestión de negocios ajenos no existe aquella representación ni establecida por la ley, ni establecida por una autoridad judicial, ni tampoco una representación que emane del acuerdo entre partes. Su naturaleza jurídica implica entonces los siguientes aspectos. Engendra obligaciones a cargo del gestor como del dueño del negocio gestionado. Vamos a ver que la gestión de negocios ajenos, así como le obliga al gestor continuar el negocio, le obliga también al propietario a que el mismo cumpla con con todos los compromisos que ha asumido el gestor. De igual manera, surge el deber de indemnización por ciertos daños que se hubiesen generado al gestor o también el reembolso de los gastos que hubiese generado o que hubiese realizado, perdón, el gestor. Además, dentro de su naturaleza jurídica, podemos manifestar que no es una declaración de voluntad, ya lo hemos dicho, ¿no? Pues no se dirige a consecuencias de la gestión, ¿no? Es decir, no estamos ante dos personas que se han puesto de acuerdo para generar ciertas consecuencias jurídicas. Estamos ante un gestor que por solidaridad ha decidido celebrar negocios ajenos. Negocios que le pertenecen al sujeto denominado propietario. Entre los elementos constitutivos de la gestión de negocio ajeno, nosotros encontramos en primer lugar un gestor o varios que asumen la responsabilidad de realizar todos los actos con la diligencia de un buen padre de familia. En segundo lugar, hay intención de actuar en interés de otros sin que exista esa obligación legal. Finalmente, según lo previsto por el artículo 974 de nuestro Código Civil, el gestor tiene que tener la capacidad de contratar, ¿no? Esa capacidad de obrar que ustedes ya conocen. Surge responsabilidad del gestor en ciertas circunstancias. Ustedes ya saben qué es la responsabilidad, ¿no? ¿Qué pasa si el gestor produce daños? Veamos en qué circunstancias tienen que repararse los daños. Los artículos 977, 978 y 981 del Código Civil desprenden ciertas consecuencias jurídicas, entre las cuales encontramos las siguientes, ¿no? Ya hemos manifestado que el gestor tiene que desempeñar el negocio o tiene que desenvolverse o tiene que gestionar el negocio con la diligencia de un buen padre de familia.
hasta que el propietario esté en condiciones de poder proseguir con el negocio, o también hasta que los herederos puedan hacerse cargo si es que fallece el propietario, ¿no? Eh, el gestor se va a someter a las consecuencias de su injerencia, por lo cual es responsable de los daños que cause por culpa, considerando la diligencia que emplea en sus propios negocios, ¿no? Entonces, el gestor, si es que pudiera llegar a generar daños al gestionar un negocio ajeno, es responsable, pero tiene que existir culpa. Y la culpa, en el caso de la gestión de negocios ajenos, se va a analizar en concreto, ¿no? Es decir, comparando la gestión realizada con con la diligencia que emplea el gestor en los negocios que él mismo tiene. El juez, estimados estudiantes, puede moderar el resarcimiento considerando los motivos que llevaron al gestor a encargarse del mismo. Dependiendo de las circunstancias que han llevado al gestor para que realice ciertos actos gestionando los negocios ajenos, entonces esto va a ser determinante, ¿no? Esto va a ser determinante para que el juez pueda establecer ciertos montos de reparación. Si la gestión busca evitar un daño al propietario, si el gestor de negocio ajeno, por ejemplo, ¿no? Si es que una persona ha realizado una reparación de un muro para evitar que el mismo se caiga, es decir, está gestionando un negocio que le corresponde al propietario, ¿no? Entonces, si ha buscado evitar un daño para el propietario, se resarcirá el daño solo si es que hay dolo o culpa grave. El gestor solo sería responsable en esos casos. Es responsable por los daños y perjuicios si gestiona un negocio prohibido también. Puede ser que el propietario le haya prohibido, ¿no? Entonces, será responsable en este caso por los daños y perjuicios. También si asume riesgos innecesarios. Además, es responsable si ha obrado en interés propio. La esencia o uno de los aspectos importantes, trascendentes, una de las condiciones de la gestión de negocios ajenos, es que el gestor gestione aquellos negocios en interés del propietario, es decir, con esa finalidad solidaria, con esa finalidad de colaboración social, ¿no? Entonces, si lo hace en interés propio, si lo hace en interés propio, si obra más en interés propio, será también responsable por los daños que genere. Si son dos o más los gestores, van a ser responsables solidarios conforme al artículo 981 del Código Civil. Nosotros ya hemos visto que la solidaridad emerge de la ley, ¿no? Y emerge en estos casos de responsabilidad civil. Responsabilidad del propietario del negocio. El propietario del negocio va a tener ciertas obligaciones. El artículo 979, 980 y 981 desprenden las siguientes consecuencias jurídicas. El propietario tiene que cumplir todas las obligaciones que el gestor contrae en su nombre. Debe indemnizar los gastos útiles o necesarios con los intereses desde el día que los gastos se han realizado, ¿no? Esto tiene que reembolsárselo al gestor. Las anteriores consecuencias se van a cumplir incluso si el propietario ha prohibido la gestión, cuando la gestión termina siendo útil y no es ilícita. La utilidad de la gestión se va a apreciar según el resultado, no se va a apreciar según el resultado que se genere, sino considerando los hechos que han llevado al gestor a realizar este acto de gestión de negocios ajenos. Finalmente, si el dueño del negocio ratifica la gestión, este acto va a producir los mismos efectos que un mandato. El mandato, estimados estudiantes, es un contrato bilateral sinalagmático perfecto por el cual una persona denominada mandante otorga a una persona llamada mandatario las facultades para poder obrar en su nombre en ciertos negocios o en ciertos actos de la vida jurídica, ¿no? Entonces, esto lo van a estudiar mejor en contratos. Si el gestor ratifica, si el propietario ratifica el negocio que ha realizado el gestor, se van a producir los mismos efectos. El mandato es un contrato típico que tiene propios efectos jurídicos. El más común contrato de mandato es
el mandato que se da en procesos judiciales, ¿no? Ese poder sobre el cual alguna vez ustedes han escuchado y han debido revisar también en derecho notarial. Entonces, ustedes han podido ver a lo largo de esta explicación que hay obligaciones que surgen de la gestión de negocios ajenos, ¿no? Obligaciones para el gestor y obligaciones para el propietario. El gestor tiene que gestionar con la diligencia de un buen padre de familia. Tiene que dar aviso de la gestión del negocio tan pronto como fuera posible, ¿no? Si es que está gestionándose un negocio ajeno, tiene que informarle lo antes posible al propietario del negocio. Tiene que continuar la gestión hasta acabarla, incluso después de la muerte del propietario, hasta que sus herederos puedan hacerse cargo del negocio. Finalmente, se le podrá exigir la rendición de cuentas respecto a estos negocios. El propietario, por su lado, debe cumplir las obligaciones que el gestor ha contraído en su nombre, ¿no? El momento en que asume ya el negocio que ha gestionado el gestor, tendrá que cumplir con esos compromisos que el gestor ha asumido. Tiene que indemnizar por los perjuicios causados al gestor y además reembolsar los gastos que se hubiesen realizado en la gestión del negocio. Finalmente, si ratifica la gestión, lo que habíamos dicho, se producen los efectos del mandato conforme al artículo 803. Es decir, y esto va a producirse de manera retroactiva, ¿no? Desde el primer momento en que ha surgido esta gestión del negocio ajeno. Finalmente, y para terminar nuestra clase y los contenidos de la asignatura, nos vamos a referir al hecho ilícito. Nosotros ya hemos revisado exhaustivamente esta figura. Ya hemos podido analizar con detalle la figura de la gestión, del hecho ilícito, ¿no? Hemos visto que bajo el principio de que no puede hacerse daño a otros, se rige esta regla, ¿no? de reparar el daño en caso de generar un daño a alguien, en caso de generarlo a alguien. Las obligaciones entonces surgen del hecho ilícito, que es un hecho jurídico. No es un acto propiamente dicho, no es una declaración de voluntad necesariamente, ¿no? Aunque vamos a ver que hay una figura que es el acto ilícito civil en un momento más. A ver, las obligaciones surgen entonces del hecho ilícito y el hecho ilícito puede entenderse en dos sentidos, ¿no? En un sentido amplio, y esto va a ser todo acto contrario al derecho objetivo, considerado en su totalidad. Es así que nosotros, en un sentido amplio, podemos encontrar hechos ilícitos en todo ámbito del derecho, ¿no? Encontramos así el delito en materia penal, encontramos así el acto de familia indebido en caso de no cumplirse con ciertas obligaciones establecidas por la normativa familiar, es decir, por el código en nuestro caso, por el código de las familias y del proceso familiar. También encontramos el incumplimiento de obligaciones en materia civil, pero a nosotros nos interesa un sentido más restringido, ¿no? En su acepción restringida, el hecho ilícito se refiere a acciones u omisiones antijurídicas, dañosas, que hacen nacer un vínculo jurídico entre el damnificado como acreedor y el responsable como deudor. En obligaciones se toma esta acepción del hecho ilícito. El hecho ilícito va a generar una obligación para quien hubiese generado un daño, ¿no? Hans Kelsen nos decía, cuando trataba de explicar la responsabilidad en general, que quien es responsable incumple un deber establecido por la ley y así surge otro deber, ¿no? Otra obligación, que es la de reparar el daño en mérito a aquello. Dentro de esta figura podemos encontrar como especie el acto ilícito civil, ¿no? El acto ilícito civil se va a referir al acto voluntario reprobado por la ley que causa un daño imputable a la gente por culpa. Esto lo hemos analizado cuando veíamos el daño que se genera, ¿no? Aquel que genere un daño a otra persona de manera culposa o dolosa tendrá que reparar el daño. El acto ilícito civil tiene las siguientes características. En primer lugar, tiene que haber voluntariedad de obrar. Mínimamente va a haber esa imprudencia, esa negligencia a la que hemos hecho alusión. Tiene que haber una prohibición expresa de la ley. Es decir, que el ordenamiento jurídico repudie ese acto. Debe causarse un daño.
uno de los principios, al menos en la responsabilidad civil que emana del hecho ilícito, es que no hay responsabilidad sin daño, ¿no? No hay responsabilidad sin daño. Sin embargo, obviamente los estudios actuales demuestran que podría existir reparación sin necesidad de que exista daño. Finalmente, debe haber la culpabilidad del responsable. Y este acto ilícito civil se diferencia del delito en materia penal, ¿no? Tiene ciertas diferencias. Por ejemplo, la muerte del responsable civil amerita que los herederos puedan hacerse responsables de reparar el daño. Pero en materia penal no existe eso, ¿no? En materia penal, la responsabilidad termina el momento en que la persona ha fallecido también. Tenemos además entre las diferencias con la responsabilidad penal el hecho de que la responsabilidad civil busca la reparación del daño, devolver a la persona al estado en que se encontraría si es que no hubiese acontecido el hecho dañoso. Por otro lado, la responsabilidad penal tiene un carácter social, ¿no? Ustedes saben que tiene un carácter moral, es decir, trata de resguardar intereses sociales, por lo cual se busca como consecuencia el castigo. En cambio, en la reparación civil tiene un interés particular, ¿no? Estamos ante un interés particular. Estas diferencias son trascendentes y nosotros ya hemos podido estudiar exhaustivamente, ¿no? Hemos revisado la culpa, hemos revisado el hecho antijurídico que puede darse por acción u omisión, ¿no? Hemos visto la antijuridicidad, hemos revisado además la imputabilidad. Hemos podido ver dentro de la responsabilidad civil, esta temática tan amplia, el nexo de causalidad. Hemos visto que hay ciertos daños que pueden ser considerados justos por la ley, ¿no? Cuando hablamos de la legítima defensa, cuando hablamos también del estado de necesidad, ¿no? Hemos visto la ruptura del nexo causal, hemos analizado también la responsabilidad civil objetiva ante los cambios que se dan en una sociedad, cuyas tecnologías se van sofisticando cada día más y más. Entonces, este tema del hecho ilícito ya lo hemos podido revisar. Ya hemos revisado cómo surge, en qué circunstancias una persona es responsable, cuáles son los requisitos que tienen que concurrir, ¿no? Un hecho antijurídico que genere un daño. Ya hemos visto también que el daño tiene ciertas teorías, ¿no? Como la teoría de la diferencia, a la que hemos hecho alusión. Hemos visto, tiene que haber un nexo causal, tiene que haber un factor de atribución, y hay factores de atribución subjetivos y objetivos. Esto ya no lo repito porque ya lo hemos analizado. De esta manera, entonces, hemos podido concluir con la temática de las fuentes de las obligaciones. Las fuentes de las obligaciones, entonces, estimados estudiantes, son variadas, ¿no? Las obligaciones, reiterando y haciendo una última retroalimentación, pueden surgir de actos jurídicos de la voluntad. Dentro de estos actos jurídicos está el contrato, está el testamento, está también la declaración unilateral de voluntad, que es reconocida en el reconocimiento de deuda, en la promesa de pago, en la promesa pública de recompensa también, ¿no? Hemos visto además que la responsabilidad civil puede surgir de los hechos jurídicos. Y dentro de los hechos jurídicos nosotros hemos estudiado el enriquecimiento ilegítimo, el pago de lo indebido, la gestión de negocios. Y finalmente también hemos hecho alusión, hemos hecho referencia al hecho ilícito, ¿no? Que ya lo hemos estudiado de manera detenida. Entonces, estimados estudiantes, de esta manera hemos podido concluir con lo establecido por nuestra currícula, ¿no? Por lo que solo queda estar atento a sus observaciones, a sus apreciaciones, a sus comentarios. Muchas gracias. Hasta aquí nuestra grabación del día de hoy.